Yo voy a estar haciendo traducción simultánea. Om Ajnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya-manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saritam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Cha. I do my verses or your verse? Paramananda Pataya Prema Vakshaksharayate Sarvada Sarva Sevyaya Shri Krishnaya Namostume Maneka Bandho Masangin Man Guru Man Mahadana Manistaraka Madhagya Marananda Namostute Radesham. So we're looking at third canto, chapter 5. Tercer canto, capítulo 5. So Vidura has already had conversation with Uddhava. Entonces Vidura ya tenía una conversación con Uddhava. But Uddhava felt himself Pero Uddhava se sintió Vidura's junior. que Uddhava sintió que Vidura Junior. Que Vidura es junior. Because Vidura is older than Uddhava. Porque Vidura es mayor que Uddhava. And so he thought it inappropriate that he should be the one, enlightening him about Entonces Krishna. él sintió que él no era la persona apropiada para iluminar a Vidura. So he sent him to Maitreya Entonces Muni. lo manda a donde Maitreya Muni. Because Maitreya Muni is the contemporary of Vidura's father, Vyasadeva. Y Maitreya es contemporáneo con Vyasa. So he thought that was a more appropriate relation. Pensó que era una relación más apropiada. In terms of the relationship of enlightenment. En relación a una relación de iluminación. Not that enlightenment has to come from someone older. No es que la iluminación tiene que venir de alguien mayor. But there is a sense of like an etiquette. Pero hay un sentido como de ética. So if someone is older that's qualified, then I'm not speak before them. Entonces una persona que es mayor, es más cualificada, entonces uno no va a hablar. So Vidura has gone to the Haridwar in Himalaya mountains to find out Maitreya Muni. Entonces Vidura se ha ido a Haridwar, a los Himalayas, para encontrarse con Maitreya Muni. So in the first verse of chapter 5, he finds Maitreya Muni. Entonces en el primer verso, el quinto capítulo, él se encuentra con Maitreya. Pues yo voy a estar leyendo en español y seguimos. Shukadeva Goswami dijo: Vidura, el mejor de la dinastía Kuru, perfecto de la ejecución de servicio devocional del Señor, llegó hacia la fuente del celestial río Ganges, Haridwar, en donde se encontraba sentado Maitreya, el destacado, insolable y erudito sabio del mundo. Vidura, perfectamente noble y satisfecho en el nivel trascendental, le hizo preguntas. Okay, straightforward. Next verse. Muy directo. El siguiente verso, Vidura dijo: Oh gran sabio, en este mundo todos se ocupan en actividades fruitivas para conseguir la felicidad, pero no se encuentra ni la saciedad ni la mitigación de la congoja. Por el contrario, a causa de actividades de ese índole, solo se empeora. En consecuencia, por favor, danos indicaciones acerca de cómo se debe vivir para conseguir la verdadera felicidad.
This is a nice question. Esta es una muy buena pregunta. Sukaya karmani karoti loka. So people in this world, they do activity for happiness. La gente en este mundo hace actividades para encontrar felicidad. That is your experience also, right? Esa también es tu experiencia, ¿verdad? But what natai sukam. But by those activities, not sukam. They don't get happiness. Pero por medio de esas actividades no se obtiene la felicidad. Also, va anyaha. Nor do they get cessation from distress. No, tampoco encuentran aliviandad del sufrimiento. And this part is really funny. Uparamamba. Nor do they become give up, like stop. Tampoco renuncian a eso, no paran. It's not, you do the activity to get happiness and to avoid distress. Tú haces la actividad para obtener felicidad y evitar el sufrimiento. So then you don't get the happiness. No obtienes la felicidad después. And you also don't get freedom from Y distress. tampoco te liberas del sufrimiento. So quit, stop. Entonces para hacer esa actividad. No. No. So that is the meaning of uparamamba. They don't It's- become satiated. They keep trying. No se sacian, siguen tratando. Your phone is about to die. That's okay. This is enough energy. Okay. They don't become satiated. Like this is enough. Let me now stop. No se sacian, no se cansan, no paran. Vindeta bhuyas tata eva dukam. In fact, by those activities, De hecho, por medio de esas actividades, they only increase their dukkha. incrementan su dukkha, su sufrimiento. Yaratra yuktam bhagavan vedena. So he's saying, so please, can you kindly enlighten me? What is the right activity? Entonces le está preguntando, por favor, ¿me puedes iluminar cuál es la actividad correcta? It's similar to Prahlad Maharaj. He sings a verse later on in the Bhagavatam. Como Prahlad Maharaj, que canta un verso después en el Srimad Bhagavatam. He says, in this world, people are separated from things that are very dear to them. Personas están separadas de las cosas que son muy queridas para él. Priya means that which is like dear to your heart. Aquello que es querido a tu corazón. So he says that which is Priya, there is Viyoga. Entonces, aquello que es querido, hay vi-yoga. And that which is apriya, Y lo que es apriya, disturbing to your heart, lo que molesta tu corazón, there is samyoga, hay samyoga, complete communion. completa comunión. So the result of this experience is one's heart is always burning in lamentation. Entonces el resultado de esto es que tu corazón siempre está quemándose en lamentación. So you see, everyone most of the time are complaining. Y como se dan cuenta, la mayoría de las personas, la mayoría del tiempo se están quejando. Oriana, when I arrived, said, "How are you?" Cuando yo llegué, Oriana me preguntó, ¿cómo estás? I said, "Well, I could complain. Y yo digo, podría quejarme, That is natural, eso es natural, but I'll go with gratitude." pero me voy a mejor ir con la gratitud. So everyone is always complaining. Entonces todo el mundo siempre se está quejando. Dugosha dam ta apidukam. Then Prahlad says, then they try to find a remedy for their suffering. Y Prahlad entonces dice que ellos están buscando el remedio para su sufrimiento. But their remedy for suffering is also suffering. Pero el remedio para el sufrimiento es también sufrimiento. Just like we would see if, you didn't get the girl or you didn't get the guy, Como por ejemplo, no pudiste conquistar a la chica o el chico. then your friends will invite you, let's go do drugs. Entonces tus amigos te invitan, bueno, entonces vámonos y hacemos drogas. But you go from one suffering to another Vas de suffering. un sufrimiento a otro. Do the alcohol or something. O van y se emborrachan. Se van de despecho. Atadeyaham bu mamra mami. So then Prahlad Maharaj says, just teach me about your devotional service because my activities aren't giving a solution. Prahlad Maharaj entonces dice, Prahlad Maharaj. Yeah, this is Prahlad's Dice, entonces, por favor, enséñame porque lo que yo estoy haciendo no me está dando solución. So this verse saying similar thing. Entonces este verso está diciendo algo similar. You ask for happiness, neither happiness coming, Actúa- neither freedom from distress coming, neither you're tired of these activities. Entonces actúas para lograr actividad, no estás logrando actividad, tu sufrimiento no se está yendo, tampoco estás parando estas And actividades your suffering y increasing. tu sufrimiento está incrementando.
So please give me enlightenment. What's the right course of action? Entonces, por favor, dame iluminación para saber cuál es el curso de la acción correcta. This is a good observation. Okay, next Buena verse. observación. Oh, mi Señor, grandes almas filantrópicas viajan por la tierra en nombre de la suprema personalidad de Dios para ser compasivas con las almas caídas que se oponen al sentido de subordinación al Señor. This Janasha Krishna Vimukasra Daiva. The word Daiva means destiny. La palabra daiva significa destino. So here he wants to say, this word Daiva here is indicative of bad destiny. Entonces aquí daiva está indicando mal destino. The Janasha means that the souls in this world, they have a bad destiny. Entonces está diciendo que las almas de este mundo tienen un mal destino. Krishna Vimukasya. Krishna Vimukasya means because they're turned away from Krishna. Porque le han dado la espalda a Krishna. And Krishna means, you know, the ground of existence, the center of existence. Krishna significa el suelo de la existencia, el centro de la The existencia. jivas are meant to orbit around the center. Las jivas están hechas para orbitar alrededor del centro. Just like the planets orbit around, well, they say the sun today, but they say the sun. Ellos dicen que el sol, The planets que los orbit the sun. planetas están orbitando alrededor del sol. Or in the old system, they orbit the earth. O en el sistema antiguo védico se dice que los planetas orbitan es la Tierra. So you're supposed to orbit the center. Entonces debe estar supuesto de orbitar el centro. That's what you call as order. Eso es lo que llamas orden. Suppose one of the planets decides, you know what? Imagínate que uno de los planetas dice, ¿sabes qué? I'm gonna find my own path. Voy a encontrar mi propio camino. It'd be chaos. Entonces es un caos. It'd be total chaos. Sería un caos total. The earth is just like, you know what? I don't like orbiting the sun. El planeta dice, ¿sabes qué? No voy a orbitar el sol más. So in the same way, the jivas, they don't agree to orbit the center. Entonces, de esa misma manera, las jivas no orbitan el centro. So you can say they live off-centered lives. Entonces, están viviendo vidas descentradas. So that is called Krishna Vimukasya. Entonces, Krishna Vimukha. It means Vimukha means to be turned away from God. Vimukha significa como girarse, darle la espalda a Dios. But the implication is you're not aware of God, so your life is off-centered. Lo que implica es que no eres consciente de Dios, entonces tu vida está fuera de centro. So this is our bad destiny. Es entonces nuestro mal destino. Adharma shilasya means shila means like behavior, and adharma. So that means they're engaged in irreligious acts. Entonces quiere decir que están ocupados en actividades irreligiosas. And the Krishna Vimukasya, the people who are turned away from God, are adharma shila. They're doing irreligious things. Entonces las personas que están giradas de Dios, dándole la espalda, son adharma shila. Quiere decir que son irreligiosos. Irreligious here, adharma means any activity that is done without bhakti. Adharma significa cualquier actividad que se realiza sin bhakti. So heavy. Pesado. But adharma means that whatever activity you do, whether it be virtuous or vicious, if it is done without awareness of Krishna, it is adharma shila. Entonces, adharma significa que por más de que sea una actividad virtuosa o no virtuosa, es adharma shila, es irreligiosa. Yeah. Most religious culture, they try to impress upon their members to be virtuous people. Sí, en casi todas las religiones como que presionan a las personas a que sean personas virtuosas. So you'll see religious people are usually hyper preoccupied with morality. Entonces las personas religiosas están hiper preocupadas con moralidad. But you can be moral without higher awareness. Pero tú puedes ser moral sin tener una conciencia elevada. And your morality will turn into a type of evil also. Y tu moralidad también se puede volver un tipo de demonio. The history books is filled Demoníaco. with that. La historia está llena de eso.
people who are very moral doing evil things in the name of morality. Muchas personas que son muy morales haciendo cosas demoníacas en el nombre de Dios. So Dharmashila means they do actions without awareness of God. Entonces, Dharma Shila es que hacen actividades sin conciencia de Dios. Not going to be pious acts or impious acts, but even both acts are off-centered. Pueden ser actividades piadosas o no piadosas, pero todas esas actividades son fuera del centro. Suduki tasha, therefore they are suffering greatly. Y por eso están sufriendo mucho. So anugraha yeha charanti nu nam bhutani bhavyani janardanasya. So in this line he says, because he's speaking to Maitreya Muni. Porque él está hablando a Maitreya Muni. So he says, souls like you, out of compassion, they move around the world to help souls become free from this suffering. Entonces, almas como tú se están moviendo alrededor del mundo para poder liberar a las personas de este sufrimiento. Yeah, Bhutani Bhavyani. Bhavyani means like philanthropic work. Bhavyani significa trabajo filantrópico. His philanthropy is that he helps get souls back into orbit. Su filantropía es ayudarle a las almas volver a estar en órbita. By turning them towards God. Al girarlos hacia Dios. So Vidura in his humility is saying he's this person. I'm Krishna Vimukha. I'm a Dharmashila. I'm suffering. So please show mercy to me and put me back in orbit. Entonces Vidura en humildad está diciendo, yo soy esta persona, yo estoy en sufrimiento. Yo estoy fuera yo estoy girado, dándole la espalda a Krishna, por favor, ponme otra vez en órbita. Yeah. Nice. All right. Next verse. What? What? Yeah, 4, verse 4. Por lo tanto, oh gran sabio, por favor, instrúyeme acerca del trascendental servicio devocional del Señor, de manera que Él, que está situado en el corazón de todo el mundo, pueda sentir el agrado de impartir desde el interior el conocimiento acerca de la verdad absoluta en términos de los antiguos principios védicos, distribuidos únicamente a aquellos que están purificados por el proceso del servicio devocional. Tasadu Varya Adhisha Vartma Shamnaha. So he's saying, Sadhu Varya, oh great saintly one. Adhisha Vartma Shamnaha, you please instruct us on the auspicious path. Tú, por favor, instrúyenos en el camino auspicioso. So the auspicious path here means the path of bhakti. Y el camino auspicioso aquí significa el camino del bhakti. If someone shall perform this path of bhakti, then the Supreme Lord who is situated in the heart will award that person bhakti. Entonces la persona que está situado en el camino del bhakti, el Señor va a otorgarle este bhakti. Yeah, that sentence may not make sense to you, but bhakti has degrees of intensity. Entonces bhakti tiene grados de intensidad. So in short, there's sadhana bhakti. Entonces en corto hay sadhana bhakti. And then there's sadhya bhakti. Y hay sadhya bhakti. So sadhana bhakti means practice bhakti. Entonces sadhana bhakti significa la práctica del bhakti. And sadhya bhakti means attainment bhakti. Y sadhya significa como la meta del bhakti. So you do sadhana so that you can attain sadhya. Entonces hace sadhana para obtener sadhya. Right, and the difference between the sadhana and sadhya is just intensity. Entonces la diferencia entre sadhana y sadhya es la intensidad. Just like an unripe and ripe mango. Como un mango biche y un mango maduro. Unripe mango is also a mango. Un mango biche también es un mango. But it's not as sweet. Pero no es tan dulce y jugoso. So sadhana bhakti is also bhakti. Entonces sadhana bhakti también es bhakti. But it's not as sweet and juicy. Pero no es tan dulce y jugoso. As you might have noticed. Como ya podemos notar. So he said, if you do the auspicious path of bhakti, si haces el camino auspicioso del bhakti, then the Lord situated in the heart will award you bhakti. Entonces el Señor situado en el corazón te va a otorgar bhakti. That means if you do sadhana bhakti, the Lord will award you sadhya bhakti. Entonces si haces sadhana bhakti, el Señor te va a dar sadhya bhakti. Jnanam satatva digamam puranam. This is the last line. La última línea. And part of that bhakti is knowledge of the tattva. Bhakti es conocimiento acerca del tattva.
The word tattva here means we saw this verse earlier in the Bhagavatam, verses 1 to 11. Entonces escuchamos esta palabra al principio del Bhagavatam, en los versos 2, Yeah, first 1, canto. 2, del 2 al 11. Vedanti tattva vidas tattvam yashganamandvaya. So this says those who are the knowers of the tattva. Aquellos que son los conocedores del tattva. The word tattva here means like reality. Tattva significa realidad. So those who are knowers of truth or knowers of reality, Entonces aquellos que son conocedores de la verdad o de la realidad, they say that that reality is non-dual consciousness, ellos dicen que esa realidad es no dual. advaya gyan. And advaya gyan is in the non-dual consciousness. And that non-dual consciousness is referred to as Brahman, Paramatma, or Bhagavan. Y esta realidad no dual se refiere a Brahman, Paramatma y Bhagavan. So Gyanam Satatva Digamam Purana. So you must know that tattva, that reality that is non-dual consciousness. Entonces tú debes conocer esa verdad que es no dual, conciencia no dual. And to know that reality is Brahman, Paramatma, or Bhagavan, one has to do bhakti. Entonces, para conocer esa realidad, ya sea Brahman, Paramatma y Bhagavan, uno tiene que hacer bhakti. Our acharyas have quoted a verse that says, I'm not going to quote the verse, but basically one has to do devotion. The idea here is that God is a transcendent reality. Entonces, la idea aquí es que Dios es la realidad trascendental. And our faculties are not transcendent. Y nuestras facultades no son trascendentales. So how can you know such a reality with faculties that are made of a lesser substance? Entonces, ¿cómo puedes conocer esa realidad cuando tienes facultades que son de substancia inferior? If it is at all possible, our faculties have to be infused with the nature of that realm. Entonces, para que eso sea posible, nuestras facultades deben ser como impregnadas con la naturaleza de esa realidad. And when they're infused with the nature of that realm, then it can come to know that realm. Y entonces, cuando son impregnadas con esa realidad, pueden llegar a conocer esa realidad. So you can think of sadhana bhakti as the process of calling down the descent of that infusion. Entonces puedes llamar sadhana bhakti como el llamar a que esa gracia te impregne. Maybe another way of thinking about it is you can't see the sun at night. Otra forma de decirlo es no puedes ver el sol de noche. The only way you can see the sun is when the sun rises. El único momento que puedes ver el sol es cuando el sol sale. When the sun rises, then the sun ray infuses the eye with light. Entonces cuando el sol cuando amanece, impregna el ojo con luz. And then the eye receiving that light infusion is able to see the sun and able to see everything else. Y cuando el ojo recibe esa infusión, es capaz de ver el sol y ver todo lo demás. So bhakti is like a process of like, trying to call down the grace of the sun. Entonces bhakti es como el proceso de llamar la gracia del sol. A que God, descienda. God who is like the sun. Dios que es como el sol. And then asking from God for the infusion of his own nature. Y pidiéndole a Dios que por favor nos impregne con su propia naturaleza. Into our senses, into our soul. En nuestros sentidos, nuestra alma. And having received that infusion, then we can come to see his glory and everything else in truth. Y habiendo recibido esa infusión, poder ver a Dios y todo lo demás en verdad. Yeah, so he's asking Maitreya, you teach me about that path. Entonces, él está preguntando a Maitreya, tú enséñame acerca de ese camino. Okay, next verse. Oh gran sabio, ten la bondad de narrar cómo la suprema personalidad de Dios, que es el Señor de los tres mundos y el controlador de todas las energías, independientes y libre de deseos, acepta encarnaciones y crea la manifestación cósmica con principios regulativos perfectamente organizados para su manutención. Okay, we can do the next one also. We'll do a few. Él yace en su propio corazón, extendido en la forma del cielo, y colocando así toda la creación en ese espacio, se expande en muchas entidades vivientes que se manifiestan en forma de diferentes especies de vida.
Él no tiene que esforzarse para su manutención debido a que Él es el amo de todos los poderes místicos y el propietario de todo. Por eso Él es distinto de las entidades vivientes. Okay, go up to verse 9. Habla también acerca de las características auspiciosas del Señor en sus diferentes encarnaciones, que manifiesta por el bien de los nacidos por segunda vez, las vacas y los semidioses. Nuestras mentes nunca están completamente satisfechas, aunque continuamente oímos relatos acerca de las actividades trascendentales. 8. El Rey Supremo de todos los reyes ha creado diferentes planetas y lugares de residencia en los que las entidades vivientes están situadas en términos de las modalidades de la naturaleza y el trabajo, y ha creado sus diferentes reyes y gobernantes. Otu, el principal de los brahmanas, por favor, describe también cómo Narayana, el creador del universo y el Señor autosuficiente, ha creado de manera diferente las naturalezas, actividades, formas y características y nombres de las diferentes criaturas vivientes. So in these questions, he's asking about the creation of the world. Entonces, en estas preguntas está preguntando acerca de la creación del mundo, So the different spheres of the las creation, diferentes esferas de la creación, the different creatures that manifest in those different las spheres, diferentes criaturas que se manifiestan en esas diferentes esferas, their different las natures, diferentes their different naturalezas, los powers. diferentes poderes. So he's asking all sorts of questions related to the material creation. Está preguntando diferentes preguntas en relación a la creación material. This is kind of, in some ways, this is the first step in God realization. De alguna manera, este es el primer paso hacia la realización de Dios. To realize that the creation is in fact a manifestation of God. Entender que la creación es una manifestación de Dios. Well, one has to understand the different cultural relationships God has with the creation. Pero uno tiene que entender las diferentes relaciones que Dios tiene con la creación. How the creation exists in God. Cómo la creación existe en Dios. How the creation comes from Cómo God. la creación viene de Dios. How the creation is created by Cómo God. la creación está hecha por Dios. How the elements of creation is in fact God. Cómo los elementos de la creación son de hecho Dios. And in Vedanta philosophy, there are generally two types of causes that are talked about. En la filosofía Vedanta se habla de dos causas. It's called the Nimitta Karana and the Upadana Karana. Que es Nimitta Karana y Upadana Karana. Nimitta Karana means the efficient cause. Entonces, Nimitta Karana significa la causa eficiente. And Upadana Karana means the ingredient cause. Y Upadana Karana significa la causa de los ingredientes. The efficient cause means a person who brings something into existence. Entonces, la causa A creator. Eficiente es la persona que trae algo a existir, es como el creador. For example, a potter is the efficient cause of a pot. Entonces, por ejemplo, el que hace cerámica, yeah, I don't know what's the name. El que hace cerámica. Some person who makes Con pots. el pozo ese. Yeah, right. Artesano. Sí, el que hace cerámica. This is a classic Vedanta example. Ajá. So the potter is called the efficient cause of the pot. Entonces, el que hace cerámica es considerado la causa eficiente de la cerámica. The potter's wheel that he uses to create the pot, La rueda que usan para crear la cerámica that is also called the efficient cause, también se llama la causa eficiente, because he uses the wheel to bring the pot into creation. porque usa esa rueda para que para traer al pote a la creación Now en existencia. the pot is made out of clay. Entonces el pote está hecho, So the clay is está hecho de cerámica. earth. You can say earth also. No, cerámica. So the clay is called the ingredient cause. Entonces la cerámica es llamado la causa de ingrediente. Do you understand these terms? Nimitta karana, upadana karana, efficient cause, ingredient cause. Yeah. So God is both. Dios es los dos. Actually, God is the potter. Dios es el que... God is also the pot. No, Alfarero. 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 ¿Sí? ¿Me encontraste ahí? Sí. Alfarero. So God is the potter. Dios es el alfarero. He is also the potter's wheel. Él es también la rueda.
He's also the pot. Él también es el pote, He's also la the- vasija. He's also the ingredients of the Él pot. también son los ingredientes de la vasija. So everything. Él es todo. So all these things have identity with God. Entonces todo esto tiene identidad con Dios. I always like to say though, the identity is asymmetrical. Aunque la identidad es asimétrica. They're not God in his full presence No son Dios en su total presencia, or his full power, en su total poder, but it's not God. pero no es que no es Dios. A simple example is the sun and the sun ray. El simple ejemplo es el sol y los rayos del sol. The sun ray is the sun only. Entonces, los rayos del sol es el sol. I always joke, I've never heard anyone say the sun rays are feeling hot Nunca he today. escuchado a alguien decir los rayos del sol están calientes. Have you ever heard anyone say that? No one says that. You say the sun. Todo el mundo dice es el sol, That está means caliente. the identity of the ray with the sun is so intimate that persons cannot help but call it the sun. Quiere decir que la relación entre los rayos del sol y el sol es tan íntimo que todo el mundo lo llama el sol. Although if you were being like real specific, you're like, Aunque girl, these sun rays. al menos de que seas muy específico, vas a decir, uy, estos rayos del sol. So in the same way, everything in creation has that intimacy with God. Entonces, de la misma manera, todo en la creación tiene esa intimidad con Dios. At the same time, you know that there is a distinction between the sun ray and the sun. Y al mismo tiempo sabes que hay una distinción entre el sol y los rayos del sol. If there wasn't any difference, we would be finished. Si no hubiera ninguna diferencia, ya estuviéramos terminados. So the identity of the sun ray to the sun is asymmetrical. Entonces, la relación entre los rayos del sol y el sol es asimétrico. It's not the full glory of the sun, No es toda la gloria del sol, but it's not the pero sun. no es no el sol. So everything in creation is like that. Entonces, todo en la creación es así. It's having that level of intimacy with God. In a Está sense. teniendo ese nivel de intimidad con Dios, intimicidad. But most of it, because the jivas, we heard already in verse number 3, the jivas are Krishna vimukasya. Porque ya vimos en el verso 3 que las jivas son mukha, Vimukasa. vimukasa. Jiva, vimukasa. Vimukasa. Yeah. The word mukha means face. Mukha significa cara. So vimukha. Vimukha. So because of that condition, they're actually oblivious of this asymmetrical identity of the world with God. Y porque esa es la condición, entonces no son conscientes de esa relación asimétrica con Dios. So they don't see God anywhere. Entonces no ven a Dios en ninguna parte. But the devotees, the sadhus, Pero los devotos, los sadhus, everywhere they look, there is God on en there. donde vean, solamente ven a Dios. Just like if you have to walk, Si tú tienes que caminar, you have to walk on the ground on me. tienes que caminar en el suelo. Wherever you step, the Donde- ground must be there. Donde tú te pares, el suelo tiene que estar ahí. So for the sadhus, Entonces para el sadhu, wherever they place their eyes, donde sea que ponen sus ojos, God is there. solo ven a Dios. When you return towards God, you cannot but see him everywhere. Cuando tú te volteas hacia Dios, no puedes sino verlo a Él en todas partes. And when you're turned away from God, you don't see him anywhere. Y cuando estás volteado de Dios, no lo ves en ninguna parte. So he asks all these questions about creation Entonces tiene todas estas preguntas acerca de la because creación. this kind of represents the first step in a deep God realization. Porque esto representa el primer paso de la realización de Dios. That existence is itself an appearance of God. Que la existencia es, de hecho, una aparición de Dios. It's a God epiphany. Es una epifanía de Dios. So we heard many questions there about the creation. Entonces escuchamos muchas preguntas acerca de la creación. There's this artist I like, Nina Simone. A mí me gusta Nina Simone. So she has many songs, and one song is called Ain't Got No, I Got Life. Entonces una canción es en Dios, Ain't Got No. en si Dios conozco, I mean, I don't have, like, ain't is like ah, I don't have, means like I don't no have. tengo Dios. So she has a song like, Ain't got no shoes,
Ain't got no Ah, money. no tengo zapatos, no Ain't tengo got no dinero, purse. no tengo Ain't got no clothes. ropa, Ain't got no house. no tengo Ain't casa. got- like she goes through this long list of things that she doesn't have. Hace como una gran lista de cosas que no tiene, Because she's speaking from like the civil rights era. porque está hablando de la era como de la guerra civil. Yeah, so she's a descendant of slaves. Es descendiente de esclavos, So they don't know their family no members. conoce sus miembros So she's familiares. like, ain't got no mom. Y no tengo Ain't madre, got no dad. no tengo padre, Ain't got no cousins. No You know, tengo she primos. doesn't know her family history. no conoce su historia de su familia, So everything's been stripped away from todo her. se lo han quitado. This is the spirit of the song. Este es el espíritu de la And then canción. after that, she's like, well, what do I got? Y después dice, pero entonces, ¿qué he obtenido? And she's like, I got my hair, Obtuve mi pelo, I got my eyes, I Mis got my ojos. blood, mi sangre, I got my boobies. mis boobies. If you go on the YouTube, they like bleep that part out. En YouTube le borran ese pedazo. I was like, what's wrong with boobies? and then the punchline of the song is, as she says, I got this, I got that. And then she says, Al final dice, I got life. yo tengo vida. And whenever I get to that line of the song, Cuando yo llego a esa línea de la canción, I'm just like, behold, I have sí, life. yo tengo vida. Life is a great mystery. La vida es un gran misterio. Actually, life is a mystery because life is God, actually. La vida es un misterio porque la vida es Dios. Life or existence is fundamentally God. Vida o existencia es fundamentalmente Dios. And everything else that Y exists todo lo demás que existe is derivative of that fundamental nature. deriva de esa naturaleza fundamental. Yeah. I lost the train. Anyway, so yeah. So when you're looking at your own existence, even, you're experiencing God. Entonces, cuando estás observando tu propia existencia, estás experimentando a Dios. Otherwise, how do you explain why you exist even? De lo contrario, ¿cómo puedes explicar por qué existes? You can always ask this question, why is there existence? Nunca te has preguntado por qué hay existencia. You know, someone says Big Bang. Alguien podrá decir Big Bang. So well, where did Big Bang come from? Y entonces tú preguntas, ¿y de dónde viene el Big Bang? So then they say singularity. Entonces dirán de la There singularidad. was some point of high energy. Había un punto con gran energía. con Okay, mucha where energía. did that come from? Y entonces, ¿de dónde viene eso? You would keep asking like a little kid, you know, being annoying. Puedes seguir preguntando But con why? pequeños niños, ¿pero por qué? Because it's a mystery. Well, where Porque did es that misterio. singularity come ¿De dónde viene esa singularidad? from? So basically, you have two options left. Entonces tienes dos opciones. It came from nothing, Vino de nada, which seems very unreasonable, el cual suena muy irracional, that nothing can produce something. que nada puede producir algo. And it's also against human logic Y también está en contra de la lógica because we've humana, never experienced that a nothing can produce something. porque nunca hemos experimentado que nada produzca algo. And the other option is God. Y la otra opción es Dios. God is the God is the wellspring of being. Dios es como el pozo del nacimiento de la vida, Out of which beings with an S emerge. en donde los seres emergen. So God is being itself, Entonces Dios es ser mismo and He donates His quality to all the beings that exist. y Él dona sus cualidades a todos los seres que existen. And so to experience a computer, a table, your own body and mind is to experience God. Entonces para experimentar algo es una... What? I just got... Okay. Yeah. I said to experience a computer or a table, Para or experimentar un your computador, own body, or una your own tabla, mind, una mesa, o tu cuerpo, tu propia mente, is to experience God. es experimentar a Dios. So he's asking about this first step in God realization, Entonces está preguntando de este primer paso en la realización de Dios. God's relationships with the creation. Dios y su relación con la creación. Okay, we can pause there. We can do a few verses more, but okay, do verse 10. Oh mi Señor, de la boca de Vyasadeva he oído hablar repetidamente de esas posiciones superiores e inferiores de la sociedad humana
y estoy suficientemente saciado con todos esos temas inferiores y la felicidad que proporcionan. So Esos temas no me han satisfecho con el néctar de los relatos acerca de Krishna. so he wants to hear about these subject matters because they will give enlightenment about Krishna. Entonces él quiere escuchar acerca de estos temas porque van a dar iluminación acerca de Krishna. He doesn't want to just hear like some super cool analysis of the universe. Él no quiere escuchar simplemente un super cool análisis del universo. He's a very smart guy. He's already heard so many cool analysis. Él es una persona muy inteligente, él ya ha escuchado muchos análisis del universo He's also older, y es también anciano. so not so easy to impress. Entonces no es muy fácil impresionar. So he's not looking to be impressed by fancy knowledge. Entonces él no está buscando ser impresionado con conocimiento fancy. He wants connection Él quiere conexión with God. con Dios. So you speak on the subject matter in such a way that it will give connection. Entonces tú hablas del tema de tal manera que me va a dar conexión. Conceptions we have a lot of. Concepciones tenemos muchas, Connection is what we're looking for. pero conexión es lo que estamos buscando. You should speak in such a way that I can experience connection. Entonces, por favor, habla de tal manera que pueda experimentar conexión. All the other subject matters I've already heard plenty of. Los otros temas ya los he escuchado mucho, Enough. suficiente. So then you ask a little bit more, and then we'll go. We could pause here Entonces va a hablar más. for a second, at least, if someone wants to say anything or ask some ¿Alguien questions. quiere hacer una pregunta o decir un comentario? How long do you normally go to class? No, no. No. O sea que yo tengo una pregunta. Si todo es dharma, así sea virtuoso o no virtuoso, son irreligiosos. La única forma de neutralizar, digamos, esa acción virtuosa o no virtuosa sería no saliéndose del sistema, digamos, solar, sabiendo que está Krishna siempre alrededor. ¿Cómo es la pregunta? If If all activities are adharmic, si todas las actividades son adhármicas, si todas las actividades son adármicas, pero igual estamos inmersos haciendo muchas actividades todo el tiempo. first, all activities are adharmic, but still we are always immersed in all kind of activities. The only way that we are not involved in that adharmic things is when we think about Krishna and Krishna is our center. Yeah. Yeah, the idea is that when acting in the world, you should hold the sense of the presence of God. Que actuando en el mundo tienes que como mantener la presencia de Dios en el mundo. Then, just like we're saying, everything is God. Es como estamos diciendo, todo es Dios. So when you move in the world, you hold that. That's the stand that you're taking. Entonces, cuando te mueves en el mundo, tú sostienes eso. Eso es lo que And standing on that metaphysical ground, you act. parado en ese suelo metafísico es que actúas. So that is dharma. Eso es dharma. What he's calling as a dharma is when a person acts thinking that there is no God, basically, Entonces, lo que él llama adharma es cuando tú actúas pensando que no hay Dios. or that there is no connection to God. Like God may be there, but he's sky daddy. He's off somewhere over there, and I'm down here. There's no connection. O que no hay conexión con Dios, que Dios está por allá y yo estoy por acá y no hay conexión con él. So you act in a secular way. Es actúas de una forma secular. Like most people, like in the States, still something like, I think 70-80% of those people in the States believe in God, Por ejemplo, en Estados Unidos, para él, el 70% de las personas creen en Dios, but they don't act like it. pero no actúan Consumers and they act like secular como person. consumidores o personas seculares. Especially they don't believe in going to church anymore. Ya no creen en ir a la iglesia, God is within. Dios está dentro. Okay, that's Sí, okay. está bien, But if you don't carry that with you when you're moving around, pero cuando no cargas eso mientras te mueves alrededor, then your activity
connected to the world of suffering. Entonces tu mundo se conecta al mundo del sufrimiento. So they're not a criticism, they're just what it No is. es una crítica, pero es lo que es. Y Alejandro has a question. Dale, Alejandro. Hare Krishna Jai. What's up? Mi pregunta es, cuando hablas de sadhana bhakti, ¿te refieres al canto de la japa? When you Y talk si, about sadhana bhakti, you're referring to the chanting of the japa. y si es así, ¿cómo puedo animarme a cantar mis rondas? How can I feel animated to chant my rounds? You asked the wrong person. The word sadhana is defined as kriti sadhya bhava sadhya bhava sadhanabhya. So the word kriti sadhya Entonces la palabra kriti sadhya means when all your senses are constellated. significa cuando todos los sentidos están constelados. Constellated around God, Están constelados alrededor de Dios, the center. que es el centro. For example, japa, let's use japa. Entonces, por ejemplo, japa. Hand is here, La mano está aquí, eye is here, el ojo está acá, the other hand is here, la otra mano está acá, the mind is in Instagram la mente está en Instagram or whatever social media you're o using. cualquier medio social. And then someone walks by, then Y you después look alguien up. camina, levanta la cabeza. Krishna's like, what? Krishna está aquí. Wait, what? Can you say that again? So in that example, all the senses aren't constellated to the center. Entonces, en ese ejemplo, los sentidos no están constelados al centro, They're divided. están divididos. So as long as the senses are divided, Entonces, mientras que los sentidos están divididos, then in a sense, sadhana proper isn't really happening. entonces sadhana apropiado no está ocurriendo. So sadhana means when all the senses are constellated around one object, Yes. Krishna in this case. Entonces, sadhana es cuando todos los sentidos están constelados en un objeto, en este caso Krishna, For the purpose of attaining bhav bhakti. con el propósito de obtener bhav bhakti. Well, that's sadhya bhava. The word bhava means an preliminary love of God. Entonces, bhava significa un amor a Dios, un nivel de amor de Dios preliminar. So japa can and is a form of sadhana. Entonces, japa es una forma de sadhana. When you're chanting japa with all the senses reconciled to the name of Krishna, Cuando todos los sentidos están reconciliados en el nombre de Krishna, or recollected or constellated to the name of o Krishna. constelados en el nombre de Krishna. Constellated is a good word, actually, Yeah, especially with the constellated is a good, because I was looking for it during the presentation and I couldn't find it. Then P.S. Swami asked me to send my notes, and I thought of the word constellated, and I was like, constellated is a good word. So when all your senses are constellated to the name, so the mind is focused on the name, the tongue is chanting the name, other senses are supporting that the ear is hearing the name. Todos los sentidos entonces están soportando el nombre, la mente, están soportando la mente, los ojos, sí, todo está soportando, los oídos, la lengua, todo está This soportando. word constellated is a really good word. Once you see that, because you can visualize it. Porque lo puedes visualizar. And now you can see how so many of our senses tend to be off orbit. Y como la Off center. tendencia de los sentidos para estar fuera de órbita. So when you get all your senses to constellate around Krishna, that's called sadhana. Entonces, cuando logras que todos los sentidos se constelen alrededor de Krishna, esto se llama sadhana. So even sadhana can be, so japa is one form it takes to, Rupa Goswami speaks about. Entonces, japa es una forma que Rupa Goswami habla. Reading Shastra is sadhana. Leer Shastra es sadhana. You know, even just sitting down and just being aware of Krishna is sadhana. Simplemente sentándose y siendo consciente de Krishna es sadhana. Sometimes you just sit A veces simplemente te and you sientas do simple meditation like from today's class. y haces, por ejemplo, una meditación simple You see all the sounds that I'm hearing. y escuchas todos los sonidos que estoy escuchando. These are the sounds of God. Son los sonidos de Dios. God creating so much music, Dios está creando tanta the música. different scents coming, Los diferentes different aromas feelings. llegando, sensaciones, like textures of things. texturas de cosas. And you just allow yourself to be kind of like
I'm swimming in a sea of Krishna. y sientes como estoy nadando en un océano de Krishna. And you just sit there. Simplemente te sientas ahí, Let's say for 20 minutes, you just sit there just Por 20 basking in the sea of minutos. Krishna. te sientas y estás sintiendo Krishna. That could be a form of sadhana also. Esto puede ser una forma de sadhana también, Talking to God, hablándole a Dios. like Juan Camilo gave a nice word the other day, enunciate. You know, when you go before the God and you enunciate with your own voice. Cuando pasa al frente de Dios y te enuncias al frente de Dios con tu propia voz, The glory of God, la gloria de Dios, share your thanksgiving, your petition. All of these can be forms of le sadhana. ofreces tu gratitud. Todo esto es una forma de sadhana. But all the senses have to be constellated to Pero todos los sentidos tienen que estar constelados the center, al centro. Krishna. So that's why sadhana is hard work. Es por eso que sadhana es trabajo duro. If you think you're gonna roll out of bed and do sadhana, you know, you just roll out of bed, you're just like, yeah. Si tú crees que simplemente rodarse fuera de la cama y empezar a cantar, It's Así. true sadhana is actually it's a little bit hard work. verdadero sadhana es trabajo duro. Just like we were walking the dogs. Well, I wasn't walking, I was observing the walking. Como cuando estábamos caminando los perros, yo no los estaba caminando, los estaba David observando. David como Shakti was David Shakti walking. los estaba caminando. And today Rohini was like feeling herself. She was Ah. confident. Rojino estaba muy segura. Every dog that passed by, she was like, what? Cualquier What? perro que veía. She was getting so aggressive. I was like, Estaba "Girl, súper you agresiva. really feeling yourself today. Ah, You top dog today, huh?" So just watching, so imagine Dai Shakti is like the sadhaka, Entonces imagínense que David Shakti es el sadhaka and Rohini and Sati, they're like the different y senses. Rohini y Sati son los diferentes sentidos. So I asked Dai Shakti, I was like, who is walking who? Entonces yo le pregunté, ¿quién está caminando a quién? Are you walking the dogs or are they walking you? Los perros o ellos te están caminando a ti. So it's like that. Our senses are just pulling us here and there. Que nuestros sentidos nos están jalando aquí y allá. Then you're not really be able to attain sadhana. Entonces no vas a poder realmente obtener sadhana. So that is why sadhana is very hard, Es por eso que sadhana es muy difícil. to get all the senses to really Lograr que constellate. todos los sentidos se constelen. So any activity you do for God, for the purpose of God, with the senses constellated to God, that is sadhana. Entonces cualquier actividad que haces con Dios en el centro, esto es sadhana. So japa is one form. Japa es una forma. You're asking how to get taste for that. Estás preguntando cómo obtener sabor para eso. There are Gusto. many retreats for that. You can go on. Hay muchos retiros para eso, puedes ir. But I would like to say that maybe for everyone, japa may not be the primary form of inspiration. Pero puedo decir, puede ser que japa no sea como la inspiración principal. So you may find other forms. You may find other forms of sadhana Podrás encontrar otras formas de sadhana easier to get the senses to constellate. que se te facilite constelar los sentidos. And in that sense, then that particular practice may be more embraced as Y- your primary Y form, esa práctica podrá ser como tu práctica principal, along with your japa. también con tu japa. That's all I can say to that. Eso es todo lo que puedo decir. You can go on a japa retreat Y ve a un retiro de japa. and then be able to help you out with that. ¿Alguien más quiere preguntar? Okay. Bueno, Anything else? Or are we good? ¿estamos bien? Bueno, si no hay más preguntas, muchas Okay. gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Hariom Tat Sat. Gracias. 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 Chao, gracias. Gracias, chao. Gracias. Gracias.